Hola y bienvenidos. Este es el video número 66. Me da gozo estar con ustedes esta semana para traerles este estudio sobre el Shabbat. Estamos en el libro de Miqueas 6:8, hablando sobre lo que le agrada al Señor, que es hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente ante Él. Y estamos platicando sobre el hecho de que los fariseos no entendían esto. Es por eso que Cristo dijo, id y aprended lo que es. Y entonces es lo que estamos haciendo entonces en estos últimos videos, aprendiendo lo que es, lo que agrada al Señor. Obviamente no es vivir al pie de la letra, sino en el espíritu de la ley. Y entonces es lo que estamos estudiando. En el último video miramos cómo Dios trata con la desobediencia, cómo trata con sus hijos que hacen votos, pero muestran por sus acciones que no entienden la profundidad de su voto. Como dice en Isaías, sus corazones están lejos, con sus labios me honran. Y lo que quiere decir todo esto, y en caso que uno dice a mí, pero hermano, no vivimos bajo la gracia, porque este es algo que he escuchado varias veces. Tenemos que entender que también ellos vivieron bajo la gracia. Israel vivieron bajo la gracia, porque Jehová los dejó existir aun cuando andaban en desobediencia. Esto lo miramos, por ejemplo, en el libro de los Jueces, y lo miramos que cuando Dios llevó cautivo a las 10 tribus del norte a Siria, y entonces Benjamín y Judá todavía vivían libres de esclavitud por unos 150 años antes de que Dios los entregó a las manos de Nabucodonosor. Los mostró favor que no merecieron, obviamente, igual como a nosotros. La gracia no nos alivia de la responsabilidad de hacer bien, de obedecer los mandamientos de Jehová, de Yeshua. Y entonces este es lo que estamos mirando a través de esta parte de la serie sobre id y aprender. Nosotros, aunque vivimos en la voluntad de Dios, en su predeterminación o prorizo, predestinación, tenemos responsabilidad ante Él de hacer lo que nos manda hacer. Y ha dejado, se puede decir, en nuestras manos la obediencia. Y si caemos fuera de este camino, el camino estrecho, haciendo mal o pensando mal, entonces nos disciplina y nos azota para ponernos en acuerdo con su palabra. Recuerden, debemos tener la misma mente de Cristo. Entonces se trata de los pensamientos igual como con las acciones. Y entonces es lo que estamos mirando. Otra vez quiero repetir lo que Yeshua dijo cuando dijo id y aprended. Aprender en este versículo es un imperativo. Como imperativo, entonces es un mandamiento. Aprender lo que quiere decir en las Escrituras sobre misericordia y sobre sacrificio es un mandamiento. Entonces Pablo dijo a Timoteo que debe de seguir estudiando. Entendemos que estaba hablando de las Escrituras del antiguo pacto, lo que nosotros desafortunadamente muchos hoy en día han dejado el estudio profundo del Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto en favor de estudiar solamente algunos versículos que agradan al oír en el Nuevo Testamento, y desafortunadamente han olvidado muchas cosas que dijo nuestro Dios en el Antiguo Pacto. Entonces es por eso seguimos estudiando y comparando lo que miramos en el Antiguo Pacto con lo que miramos
en el nuevo pacto. Obviamente, miramos en el nuevo pacto todo revelado del antiguo pacto bajo el nuevo pacto que Cristo hizo en la cruz. Y como miramos que todo en el antiguo pacto fue algo, la sombra de lo nuevo. Entonces, o como hemos dicho, lo terrenal versus lo celestial. Es por eso que paso tanto tiempo estudiando lo que leemos entre las páginas de Génesis hasta, el nuevo pacto, cuando miramos a Cristo antes de ir a la cruz, porque el nuevo pacto empieza desde la cruz y adelante. Bueno, entonces vamos a dar inicio a este estudio el día de hoy, empezando en Miqueas 6:8. Padre, gracias por tu palabra, gracias por todas tus promesas de abrir el oír y el ver en los hijos, Padre, los que tú has predestinado desde la fundación del mundo para tener un oído para oír y un ojo para ver. Y te damos gracias por haber puesto en nuestros corazones tu ley y por haber puesto en nosotros tu espíritu para guiarnos, para revelar a nosotros lo que deseas de nosotros. Y a la misma vez no has aliviado a tus hijos de su responsabilidad de estudiar, de conocer tu palabra, de volver a los idiomas originales y estudiar lo que las palabras quieren decir, su significado. Y como Pablo dijo, estar listos dentro y fuera de tiempo para presentar una respuesta para la fe que tenemos en nuestras vidas. Te damos gracias. Guíanos en todo esto porque obviamente nuestra mente no es tu mente. Necesitamos disciplinarnos para el estudio, disciplinarnos para el oír y ver en tu palabra. Y tenemos que también dedicar tiempo a estas cosas. No vienen naturalmente a nuestra carne en específico, pero Padre, entendemos que nuestra pelea es contra la carne y cuando peleamos más y más contra la carne, estas cosas, a mí me parecen más fáciles para entender. Porque la carne, cuando sometemos la carne al espíritu, la obediencia entonces a tu palabra, se parece que es un poco más fácil. Entonces ayúdanos en esta lucha que nos encontramos día tras día en el camino estrecho. Te damos gracias. Guíanos ahora en el estudio de tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, como dije, vamos a empezar en el libro de Miqueas, capítulo 6, el versículo 8, 6:8. Voy a leer 6:6 y 6:7. Los miramos la semana pasada, pero quiero recordarles de lo que miramos aquí en estas preguntas porque son muy importantes, porque en esencia lo que está diciendo es que si debemos presentar nuestras, como dice aquí en versículo 6, con que me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo. Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Entonces debo de traer mis ofrendas. Este es lo que agrada al Señor. Y en versículo 7, se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Entonces ya hemos platicado a profundo sobre esto, de que este no es lo que agrada al Señor. Miramos en el versículo 8 lo que le agrada. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios.
Entonces entendemos de esto que lo que Él está declarando, esta palabra declarar es 5046 en el hebreo, es nagad y es afrontar, oponerse firmemente, figurativamente es anunciar, siempre de boca a alguien presente. Entonces Dios está poniéndose cara a cara con sus hijos, declarando a ellos lo que a Él es bueno. Vamos a Deuteronomio 10:12. Deuteronomio capítulo 10, el versículo 12. Otra vez, para entender lo que está revelado en el nuevo pacto, tenemos que volver al antiguo pacto y leer lo que Jehová dijo a su gente. Porque aquí en 12 dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y entonces obviamente miramos en Miqueas 6:8 la respuesta, pero escucha lo que Jehová dice aquí. Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas, y Jehová tu Dios a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, obviamente lo hemos visto escrito igual en el Nuevo Testamento, cuando Cristo hablaba a la gente en la primera época. Entonces, aquí miramos y en el versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para tu bien. Lo mismo que miramos en 1 de Juan 1, 6 al 11 y también en 1 de Juan 5, 3. Entonces entendemos que guardar sus mandamientos es ágape. Entonces miramos aquí en 6:8 que Jehová está declarando con qué obras se deben dedicarse para mostrar su adoración y obediencia a Jehová. Obviamente no es lo que ofrecemos en sacrificios. Está hablando de, tal vez el sacrificio del yo en el altar, pero está hablando de adoración que viene desde adentro, del espíritu. Y cuando miramos Ezequiel 36, entendemos que Jehová dijo que iba a cambiar nuestro espíritu, porque el espíritu de rebelión está en cada hombre natural. Dios tiene que cambiar este espíritu de rebelión para un espíritu listo para ser conformado a la imagen de Cristo. Y después dijo que va a poner su espíritu en nosotros. Entonces, ¿cómo se relatan estas dos cosas? El Espíritu de Dios convence al espíritu nuevo en el hombre regenerado de lo que debe de hacer. Y cuando miramos a Miqueas 6:8, entendemos que es hacer justicia, amar misericordia y andar humildemente ante nuestro Dios. Entonces, para mostrar nuestro entendimiento de sus mandamientos, entonces, lo que es ágape, tenemos que tener la regeneración que solo Dios puede hacer en el corazón. Este es lo que miramos en 1 de Juan 5:3. Este es el amor para Dios, que obedecemos sus mandamientos, guardamos sus mandamientos, entendemos que este es terreo y quiere decir sin cambio. Y entonces vamos a ir a 2 de Juan 1, 6 al 11. Me equivoqué antes, dije 1 de Juan, pero 2 de Juan, el primer capítulo, solamente hay uno, y los versículos 6 al 11. Y aquí miramos lo que es andar en la verdad y amor. Dice en el versículo 6, y este es el ágape, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en él, como vosotros habéis oído desde el principio.
Ya miramos, por ejemplo, el principio de Deuteronomio 10:12 habla de esto en específico. Miramos en el versículo 7, porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que tal hace es engañador y anticristo. Este confesar es la palabra homologeo, y entendemos que homologeo habla de andar hablando lo mismo que dijo Cristo. Entonces, obviamente estamos hablando de algo mucho más que solamente abrir los labios y decir algo. Este tiene que ver con lo que miramos la semana pasada acerca de los votos. Hay muchos que dicen, pero no andan en acuerdo con Cristo. Y Cristo dijo en Mateo 7, muchos vendrán a mí diciendo, Señor, Señor. Y Él dijo, lejos de mí no te conozco. Entonces entendemos que hay muchos que creen que saben lo que dice la palabra, pero están interpretando todo según su propia criterio, igual como los fariseos. Miramos aquí en versículo 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdamos aquello por lo que hemos trabajado, sino que recibamos galardón completo. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces, obviamente, miramos aquí por las palabras de Juan la importancia de estudiar lo que es verdadera y sana doctrina. Obviamente, este nos debe de llevar al estudio del antiguo pacto y lo que es la sombra de lo que fue revelado en el nuevo pacto, y ver dónde habla específicamente de doctrinas y cómo nosotros hemos desviado como iglesia moderna de muchas de las doctrinas sanas. Y entonces, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Jehová. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, sana doctrina bíblica, no lo recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Aquí miramos el énfasis en conocer buena y sana doctrina y guardarla sin cambio, como miramos en 1 de Juan 5:3. Y entonces, cuando miramos a lo que Cristo dijo o leemos lo que dijo a estos fariseos, id y aprended, porque deseo misericordia y no sacrificio, entendemos que estos fariseos que estaban poniendo un yugo muy pesado sobre la gente por sus tradiciones, el halakha y agada, sus tradiciones escritas y habladas sobre esa gente, entendemos que es porque ellos no volvieron al estudiar el antiguo pacto, lo que fue escrito por sus antepasados, por los padres de ellos, Abraham, Isaac, Josué, David y otros. Y entonces, cuando volvemos al antiguo pacto, como hemos visto en estos últimos videos, donde Dios obraba, por ejemplo, en el día del Shabbat para salvar a su gente. Estas cosas, Cristo estaba diciendo, por tu falta de estudiar lo que es la verdad, ustedes están muriendo, como Dios dijo, mi pueblo está muriendo por falta de conocimiento. Entonces, lo mismo que miramos en la primera época, lo mismo que miramos hoy en día en la iglesia moderna. Entonces, miramos que Jehová se puso cara a cara a sus hijos cuando hablaba sobre esto, declarando con qué obras
deben dedicarse en cuanto a agradar a Jehová, para mostrar adoración y obediencia. El comentarista José Benson escribió esto en cuanto a Miqueas 6:8. Él te ha mostrado que no hay perdón sin arrepentimiento y que el arrepentimiento no es más que un sustantivo si no tiene acción, a menos que se deje de hacer el mal y se aprenda a hacer el bien, y que esto implica la práctica de toda rama de la piedad y la virtud, el cumplimiento de cada deber que le debemos a Jehová. Entonces, otra vez, cuando miramos en 6:8, que debemos hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente ante Jehová. Todo esto habla de acciones, como cuando vamos a Santiago y Santiago dice, te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces, cae sobre nosotros una responsabilidad al leer las Escrituras de ponerlas en práctica. O caemos en el mismo error con los fariseos de mover nuestros labios, pero tener un corazón lejos de Jehová. Cuando hablamos de obras en el Nuevo Testamento, obviamente estamos hablando de ágape, como miramos en 1 de Juan 5:3 y acabamos de leer en 1 de Juan 1:6 al 11. Hablamos de obras. Ágape es un sustantivo. La palabra agapao es un verbo. Y entonces nosotros debemos agapao, mostrar por nuestras acciones el amor y la adoración a nuestro Dios. Vamos a Mateo 22, 37 y 39. Y aquí vamos a ver a Cristo contestando a la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Cuando miramos en el versículo 35, dice, uno de ellos que era intérprete de la ley. Entonces, supuestamente, un erudito de la ley preguntó por tentarle. Notan el propósito de la pregunta. Y Cristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es lo que leemos en Deuteronomio 10, 12 y 13. Y aquí cuando miramos esta palabra amarás, entonces esta es la palabra agapao. Agapao otra vez es el verbo, es mostrar ágape. Entonces Cristo está diciendo que debemos mostrar amor para Dios por seguir sus mandamientos sin cambio, pero desde un corazón regenerado, no solamente por hacer acciones. Dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez, este amarás es agapao. Debemos mostrar ágape a nuestro prójimo como a ti mismo. Hay mucha confusión sobre qué es amar a mi prójimo. Quiere decir que debo de invitarle a comer en mi mesa y ser su buen amigo o compas, como decimos aquí en la frontera. No es esto. No deben de ser mis compas. Yo debo de hablar la verdad a ellos, explicando a ellos lo que dicen las Escrituras, lo que está por venir cuando regresa Cristo a este mundo y avisarles de lo que Dios desea de los seguidores de Él. Entonces, cuando hablamos de amar a nuestro prójimo como a mí mismo, es aplicar la palabra de Dios a la vida de ellos igual como a mí mismo. Y dice en 40,
De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Entonces Cristo estaba diciendo, vuelvan, estudian estas cosas porque es obvio que ustedes no entendieron lo que Jehová dijo en el antiguo pacto bajo la ley de Sinaí, especialmente como estamos estudiando el Shabbat. Es que los fariseos pensaron que estaban adorando a Jehová por su adherencia a sus propias tradiciones. Tenemos que entender esto. Pero la verdadera adoración no es guardar el séptimo día de la manera que ellos estaban pidiendo de la gente. Tenemos que recordar que ellos estaban siguiendo su halakha y haggadah. Esta es la tradición escrita y hablada. Entonces, desde Babilonia y adelante, ellos pervertieron muchas de las cosas que Dios había dicho en Sinaí. Y entonces, ellos estaban echando las cargas por sus malas interpretaciones sobre la gente. Ahora vamos a Juan 4, 24. Juan 4, el versículo 24. Recuerden, hablamos sobre esto en los últimos videos, sobre la letra y el espíritu de la ley. Y aquí Cristo, hablando de el Theos, Jehová, es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y entonces aquí miramos que no está hablando de aplicar la letra de la ley porque la letra mata, pero el espíritu de la ley. Cuando Cristo vino, en específico hablando sobre Shabbat, Él vino hablando sobre el espíritu de la ley y mostró a estos fariseos por las escrituras donde Dios había obrado y había mandado a sus sacerdotes obrar en el Shabbat. Y entonces, cuando hablamos de todo esto y hablamos de la verdad, tenemos que recordar que Cristo hablaba de ser la luz, de traer luz en la oscuridad. Cuando hablamos de la oscuridad, hablamos de ignorancia. Entonces, cuando hablamos de la verdad, esta es la palabra 225 en el griego, es aletheia, es un compuesto de dos palabras. La alfa privativa, que es sin o no, y lanzano. Lanzano es yacer escondido. Cuando se usa como adverbio, quiere decir ignorantemente o sin saber. Y es número 2990. Entonces, aquí estamos mirando algo que no está escondido o no ignorante o tiene entendimiento o sí sabe. Entonces, cuando hablamos de la verdad, hablamos de algo no escondido, algo que está expuesto a la luz del día. Pero recuerden, en la palabra de Dios leemos en Proverbios 20, versículo 12, y vamos a leer otros versículos en Juan 8, que los fariseos no podían ver espiritualmente. Las palabras del Mesías les quedaron ocultas, no reveladas. Vamos a Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Aquí Cristo hablando a los fariseos. Dice, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta palabra verdad es otra vez 225, aletheia. Es algo que es como quitar la tapadera, algo revelado, como miramos en la palabra Apocalipsis, por ejemplo. Entonces, este es no ser ignorante, es tener sabiduría o
tener algo en que está expuesto por la luz o a la luz del día. Entonces, vamos en este mismo capítulo a los versículos 43 al 45. Otra vez, aquí Cristo hablando a los fariseos. Dice en el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, no permaneció en la luz. Se quedó en la oscuridad, se quedó sin sabiduría. Dice, no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él, no hay luz en él, no hay sabiduría en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo os digo la verdad, no me creéis. Y entonces, porque yo digo lo que está expuesto a la luz, lo aletheía, ustedes no pueden verlo, no pueden entenderlo, porque ustedes son como su padre, andan todavía en la oscuridad o sin sabiduría. Cuando miramos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20 y habla del hecho de que Satanás está encadenado en la oscuridad, en el abismo, es sin sabiduría. Él no entiende el plan de Jehová, no entiende sus propósitos, solamente entiende lo que puede ver en el momento. Recuerden, Satanás no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Entonces, Él es un ser creado. Igual como nosotros somos seres creados y Dios tiene que revelar a nosotros su deseo. Y miramos aquí que Cristo está diciendo a los fariseos que Dios no había revelado a ellos su plan. Vamos a volver al versículo 12 en este mismo capítulo. Juan 8:12. Cristo dijo, yo soy la luz del cosmos. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Entonces no va a andar en mentiras, no va a andar en la oscuridad, va a andar en la luz donde está la verdad. Cristo es la verdad. Entonces, Él lo dijo, esto lo entendemos. Entonces, ellos caminaron en la oscuridad en ignorancia. Vamos a Lucas 10, 21 y 22. Lucas 10, 21 y 22. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en su espíritu y dijo, te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esta palabra esconder es apocrypto, es el opuesto de apocalipsis. Apocalipsis es quitar la tapadera. Este es esconder o ocultar. Es número 6, 1, 13. Es mantener en secreto. Entonces, Dios no reveló esto a los fariseos, no a todos. No reveló esto a los judíos. Y esta palabra donde aquí dice, has revelado a los niños, esta palabra revelado, entonces es la palabra apocalipto, la misma palabra que encontramos en Apocalipsis, es quitar la tapadera, es número 601. Entonces, mirando aquí el versículo 22, y notan en el 21, dice, sí, Padre, porque así te agradó. Entonces miramos en Miqueas 6:8 lo que agrada al Padre.
es hacer justicia, amar misericordia y andar humildemente ante Él. Y aquí miramos lo que agrada al Padre también es esconder su palabra de los sabios y entendidos, hablando de los fariseos, los saduceos, los eruditos de la ley, y revelar su palabra y su misterio a los que son sus niños, serían los elegidos desde la fundación del mundo. Y en 22 miramos, todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y notan aquí, hemos visto esto varias veces, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Y entonces aquí lo miramos, la palabra revelar, lo que el Hijo desea, a quien el Hijo quisiere revelar. Otra vez la palabra Apocalipto 6:01 es quitar la tapadera. Entonces, si Dios no quiere que unos u otros vean la verdad, va a quedar oculto a ellos. Pero a los que Dios desea revelar su verdad, Cristo, como dice aquí, a quien Él quisiera revelar acerca del Padre, Cristo va a quitar la tapadera, va a revelar a la luz del día, va a quedarse expuesto, como miramos en la palabra verdad, aletheia. Entonces, vamos a Mateo 11, 29 al 30 y vamos a ver el resto de la plática que miramos en Lucas 10, 21 y 22. Mateo escribió para nosotros lo que Cristo dijo cuando terminó de decir lo que el Hijo a quien el Hijo quisiera revelar. En 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí tenemos el hecho de que Cristo es el Shabbat. Entonces, el verdadero descanso es en Cristo, es algo espiritual. Y entonces, Él está hablando, obviamente aquí dice, trabajados y cargados. Es el yugo que los fariseos estaban poniendo sobre la gente por mandar a la gente a llevar el yugo de las tradiciones y malas interpretaciones de los fariseos. Cristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Obviamente, cuando miramos aquí, humilde de corazón, miramos lo que leemos en Miqueas 6:8, de que debemos ser humildes ante Él. Y lo mismo que miramos en Deuteronomio 10, 12 y 13. Y Cristo dijo en 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entendemos de esto, que la letra mata, pero el espíritu da vida. Y otra vez, cuando hablamos de la letra, tenemos que recordar que en Deuteronomio 28, en los primeros 15 versículos, dice, si ustedes cumplen con mis mandamientos, les va a ir bien. En 16 y adelante, si ellos desobedecieron, en Levítico 26 miramos que la consecuencia por la desobediencia es la muerte. Entonces, cuando dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga, entendemos que andar por el espíritu de la ley nos hace libres, porque es la verdad. Otra vez, todo tiene que ver con ir y aprender. Tenemos que estudiar para entender estas cosas. Y si Dios nos ha dado oído para oír y ojo para ver, vamos a entender. Como Cristo dijo a los fariseos,
no me pueden entender porque ellos no tenían oído ni ojo. Muy bien, es todo por mientras. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.